Bueno, hoy vamos a hablar sobre las propiedades de la potenciación, que ya las conocemos porque ya las trabajamos, pero en este caso vamos a hablar de expresiones algebraicas. Y puede sonar súper raro, expresiones algebraicas, pero en realidad todo el tiempo estamos trabajando con esto. Las expresiones algebraicas en matemáticas son expresiones que tienen letras, números y signos de operaciones. De hecho, en la evaluación que tuvieron hace muy poquito, estuvieron trabajando con expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque una ecuación es una expresión algebraica que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque tiene la letra X, que está rodeada de números y que está rodeada de signos de operaciones, potencias, sumas, restas, multiplicaciones, raíces, paréntesis, el signo igual. ¿Sí? Entonces, una ecuación es una expresión algebraica que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que vamos a trabajar con expresiones algebraicas? Que vamos a trabajar con expresiones de este tipo, de las que tengo acá abajo, que no son de estas de acá, que no van a tener un resultado numérico, ¿sí? Entonces, no voy a tener cosas para resolver, sino que lo que voy a poder hacer es trabajar con las propiedades que yo conozco. En general, como dice acá, queremos que una expresión algebraica muy larga nos quede expresada de la forma más cortita posible. Entonces, lo único que vamos a poder hacer es a una expresión que era más larga, escribirla como una expresión más corta. La típica consigna es resolver a la mínima expresión, ¿sí? ¿Qué significa resolver a la mínima expresión? Esto que acabo de decir, hacer la expresión lo más chiquitita posible. O a veces lo que nos pueden pedir también es expresar como una única potencia. ¿Qué significaría eso? Acá yo tengo muchas potencias y los quiero expresar como una sola, ¿sí? Vamos a empezar por lo más básico, que es un producto, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan que una de las primeras eh, propiedades que aprendimos de las potencias es que el producto de potencias de igual base, cuando yo tenía dos potencias de la misma base que se estaban multiplicando, lo que íbamos a hacer era lo mismo que escribir una sola potencia y los exponentes sumarlos, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que tener x a la quinta, ¿sí? Entonces, de tener un producto de dos potencias, lo resumí, es como que hago un resumen y me queda más chiquitito, y es lo mismo, pero escrito a su mínima expresión o expresado como una única potencia. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo. Si yo tengo a al cubo por a al cuadrado, como la base es a, es la misma base, si no, no lo puedo hacer, esto me va a quedar como a la 3 más 4, que es lo mismo que a la 7. ¿Sí? Entonces, lo resumí en una única potencia. ¿Qué pasa acá? Tengo x a la quinta por x al cuadrado. La x, cuando aparece vacía, puede ser que esté a la 0. Imposible. ¿Por qué? Porque x a la 0 daría 1. Entonces, cuando x está sola, es como si tuviera un 1. ¿Sí? Que ustedes, si quieren, se lo pueden agregar para que les sea más fácil pensar la cuenta, pero que en realidad no lo va a tener. Y ustedes tienen que tener en cuenta que cuando la x no tiene nada, o cualquier letra no tiene nada, si tengo b solo, eso significa que yo tengo un 1. Entonces, acá, para juntar esto, yo tendría que hacer x a la 5 más 1 más 2, y esto me quedaría x a la 8, ¿sí? Lo mismo pasaría acá abajo, tengo b larga a la quinta por b al cubo por b a la cuarta. O sea que esto sería lo mismo que hacer b a la 5 más 3 más 4. Y esto sería b a la 8 y 4, 12. ¿Qué pasa? En este caso yo estoy solamente utilizando productos, ¿sí? Hay solo multiplicaciones. Y cuando yo ya sé que si tengo potencias de la misma base multiplicando, se van a sumar los exponentes. Si yo tuviera
x al cuadrado por b a la quinta, ¿puedo hacer algo acá? ¿Lo puedo resumir más que lo que está ahí? No, porque el producto es para potencias de la misma base, ¿sí? Entonces yo eso no lo puedo juntar de ninguna forma. Bien, así como tenemos la propiedad de el producto de potencias de igual base, ¿se acuerdan que tenemos la propiedad del cociente de potencias de igual base? Y lo que pasaba era lo contrario, ¿no? Acá lo voy a anotar. Se restan los exponentes, ¿no? Entonces, cuando tengo una división de potencias, que acuérdense que tienen que ser de la misma base, lo que va a pasar es que los exponentes se van a restar. Como por ejemplo acá, x y x es la misma base, entonces x a la 8 dividido x a la 5 va a ser lo mismo que hacer x a la 8 menos 5, que es lo mismo que tener x al cubo. ¿Qué pasa si tengo a la 6 dividido a la 6? Voy a tener a la 6 menos 6, que es lo mismo que a la 0, que es lo mismo que 1. Y esto tiene sentido porque si yo divido cualquier número dividido a sí mismo, por ejemplo, si yo hago 5 dividido 5 me da 1. Si hago 8 dividido 8 me da 1. O sea que si hago este número que es el mismo que este y los divido, me tiene que dar 1. Acá tengo un caso un poquito más largo, pero bueno, lo vamos a trabajar en orden, ¿sí? Vamos a hacer primero lo que está entre paréntesis y después hacemos el resto. Acá acuérdense que cuando no tengo nada, cuando tengo x y no tengo nada, es un 1. Entonces tengo x a la 8 dividido x a la 1, sería x a la 8 menos 1, que sería x a la 7. Y lo divido por x a la 5 dividido x a la 2, que viene a ser x a la 3. Y me queda como cuenta final x a la 7 dividido x a la 3, que vendría a ser x a la 7 menos 3, que es 4. No hace falta que escriban este paso intermedio, porque bueno, es obvio que lo pueden hacer mentalmente. Pero sí, cuando tienen muchas cuentas, les recomiendo que hagan los pasos intermedios porque los van a necesitar. Miren acá, acá tengo mezclado multiplicaciones y divisiones. Entonces, acá tengo un producto, entonces x al cubo por x me va a quedar x a la cuarta. Y acá yo tenía x a la séptima. Y tengo una división, entonces tengo x a la 7 dividido x a la 4 es lo mismo que tener x. Voy a anotar x a la 7 menos 4, que es lo mismo que tener x a la 3 o al cubo. Veamos acá, hay que hacer por separado los paréntesis. X a la 8, a la 8 dividido a la 5 va a ser a la 8 menos 5, que es lo mismo que a al cubo. Acá tengo una multiplicación. Y acá a al cubo dividido a, acuérdense que a sola tiene un 1. A al cubo dividido a va a ser a al cuadrado. Y cuando multiplico estos dos, los exponentes se suman. Entonces me queda a la quinta. Acá tengo una súper mucho más complicada, con corchete y paréntesis y todo. Vamos a dejar este corchete acá. Acá voy a dejar esto. Y acá tengo x al cuadrado por x a la 1 por x a la 5. Tengo que sumar los exponentes. 2 más 1, 3, más 5, 8. O sea que tengo x a la 8. Acá voy a poner la multiplicación y acá tengo x a la 6 dividido x a la 5. O sea que se restan, me queda 6 menos 5, 1. O sea que me queda x sola o x a la 1 si lo quieren poner. Y después voy a resolver esta cuenta. X a la 8 por x a la 1 es x a la 9. Y ahora voy a resolver, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que cuando tengo muchas cuentas encadenadas,
siempre voy a resolver de acá para allá, ¿sí? Entonces, x a la 9 dividido x a la 2 se restan, o sea que me queda x a la 9 menos 2, que es x a la 7. Y después me queda por x a la 2, que se suman, o sea que me queda x a la 9. Y este sería la respuesta final, o sea, si a mí me piden resolver a la mínima expresión, lo más chiquitito que puedo hacer esta súper cuenta es poner que esto es x a la 9. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación donde aparecen números y letras? Como por ejemplo esto de acá, 3x por 2x por 5x, 8x cuadrado por 3x por 2x a la cuarta, porque hasta ahora todo lo que teníamos era siempre con la x, con la a, pero solo sin números. Cuando tengo un producto donde aparecen números y letras, por un lado es como que puedo separar, porque como es un producto, yo puedo juntar, puedo cambiar bien que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo decir, bueno, por un lado voy a multiplicar todos los números, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Multiplico todos los números por un lado y los pongo primero. Y por otro lado, utilizo las propiedades que ya conocemos del producto para escribir todo lo que tenga letras en la expresión más chiquitita posible. ¿Qué significa esto? Que por un lado voy a multiplicar el 3 con el 2 con el 5. 3 por 2, 6, por 5, 30. Y después me queda x por x por x. Esto sería x a la 1 por x a la 1 por x a la 1. O sea que sería x al cubo. Entonces, esta cuenta, 3x por 2x por 5x, me da 30x al cubo. Veamos otra opción. 8x cuadrado por 3x por 2x a la cuarta. Primero voy a hacer la cuenta de los números. 8 por 3, 24, por 2, 48. Y después tengo x al cuadrado por x a la 1 por x a la cuarta. Tengo 2 más 1, 3, más 4, 7. Lo mismo acá, tengo 6 al cuadrado por 2 al cuadrado por 4 al cuadrado. Voy a hacer 6 por 2, 12, por 4, 48 de vuelta. Y acá tengo a al cuadrado por a, que es 2 más 2 más 1. O sea que me queda a la 5. Ojo, porque yo puedo tener signos también, ¿sí? Si yo tengo menos i a la 8, es lo mismo que tener menos 1 i a la 8, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, el resultado de esta cuenta, yo lo que puedo hacer es primero ver qué signo va a tener. Si yo tengo menos, un negativo, un positivo y un negativo, me va a quedar positivo el resultado, ¿no? Entonces, menos 1 por 4, menos 4. Menos 4 por menos 5 me da 20 positivo. Esos son los números, ¿no? Y por otro lado voy a multiplicar las letras. Y no importa que haya paréntesis, ¿sí? Porque es lo mismo. Cuando es un producto, yo puedo mezclar todos los factores. Entonces tengo i a la 8 por i al cubo por i al cuadrado. Sumo todo. 8 más 3, 11 más 2, 13. Me queda i a la 13. Acá abajo me pasa lo mismo, pero como tengo un solo menos, esto me va a quedar menos. Menos 3 por 8, menos 24. Menos 24 por 5 es menos 120. Y menos 120 por 2 me va a dar menos 240. Y después tengo x al cuadrado por x al cubo por x a la cuarta por x sola, que es a la 1. O sea que tengo 2 más 3, 5. Más 4, 9, más 1, 10. Veamos acá abajo, tengo acá, acuérdense que cuando tienen solo el menos, sería lo mismo que tener menos 1 x a la quinta, ¿sí? Entonces tengo que hacer menos 1 por 4, menos 4. Menos 4 por menos 6 es 24 positivo. Y 24 positivo por 3
por menos 3 es menos 72. Porque tengo negativo, 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 así que me va a quedar negativo. Y luego tengo x a la quinta, acá tengo x a la 1, acá tengo x a la 3 y acá tengo x a la 2. Sumo todo, 5 más 1, 6 más 3, 9 más 2, 11. X a la 11. ¿Se entiende? La siguiente propiedad que tenemos que tener en cuenta es cuando yo tengo un producto como 3 por x elevado a una potencia. Esto pasó en la evaluación y lo expliqué en el video donde hice las correcciones, pero no importa. ¿Se acuerdan que si yo tengo potencia y dentro del paréntesis tengo un producto, puedo utilizar la propiedad distributiva, que es lo que marqué acá con violeta, porque toda esa multiplicación está siendo elevada a la cuarta en este caso. Entonces, lo que va a pasar es que este 4 va a estar afectando al 3, entonces se lo voy a distribuir, y va a estar afectando a la x, entonces se lo voy a distribuir. ¿Qué hago? Pongo 3 a la cuarta por x a la cuarta, como está puesto ahí. Entonces, el 3 a la cuarta, obviamente, lo resuelvo, porque puedo, ¿sí? Me da 81. Y x a la cuarta se va a quedar así, porque no le puedo hacer nada. Entonces, el tener 3x entre paréntesis todo elevado a la cuarta en realidad es lo mismo que tener 81x a la cuarta. Ustedes me dirán, pero 81x a la cuarta no necesariamente es más simplificado que tener esto, 3x todo elevado a la cuarta. No, no necesariamente es más simplificado, pero si esto está en el medio de una cuenta larguísima como esta, muchas veces voy a necesitar aplicar la propiedad, ¿sí? Para poder después sí hacer que una cuenta larga sea más simple. Veamos ejemplos. Si yo tengo 2x todo elevado al cubo, es lo mismo que tener 2 al cubo por x al cubo, porque lo tengo que distribuir, y me queda 8x al cubo. Acá si tengo 3a al cuadrado, voy a tener 3 al cuadrado, que es 9, lo pueden hacer directamente, a al cuadrado. Acá si yo tengo que hacer 5x todo al cuadrado, me va a quedar 5 al cuadrado, que es 25, y x al cuadrado. No se olviden de ninguno de los dos cuadrados, ¿sí? Esto no puedo poner 5x cuadrado porque está mal, ni tampoco puedo poner 25x porque está mal también, ¿sí? Esto no y esto no. Entonces, otro ejemplo, ojo con el negativo, menos 4 al cubo me da menos 64. Y al cubo se pone y al cubo, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo, primero voy a resolver esto, después voy a resolver esto y después voy a resolver la cuenta final. 4 al cuadrado es 16 y me queda x al cuadrado. Y acá me va a quedar por 2 al cubo, que es 8, x al cubo. Y ahora aplicamos lo que habíamos visto anteriormente. Si yo tengo números y letras, por un lado voy a multiplicar los números, 16 por 8. ¿Sí? Primero multiplico los números, o sea, voy a hacer la cuenta 16 por 8, que me da 128, y luego, o sea que acaba 128, y luego utilizo la propiedad del producto para hacer x cuadrado por x al cubo, donde se suman los exponentes. O sea, tengo x a la quinta. Y esto es el final de esto, ¿sí? Yo lo escribo de manera más simple, así, un número. Es lo mismo si el número lo pongo atrás, sí, pero en general siempre se ponen primero los números. Vamos a hacer acá lo mismo. Miren esto, porque este ejemplo me va a llevar a la próxima propiedad. Acá yo hago la propiedad distributiva, me queda menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, ojo con el signo, x al cuadrado. Pero acá, cuando hago la distributiva, me queda menos 5 al cuadrado, vamos a ponerlo directo, menos 5 al cuadrado, que es 25, positivo, pero acá me queda x al cuadrado al cuadrado. Y acá yo tengo menos 3
al cuadrado, que me da 9, pero acá me queda x al cubo al cuadrado. Esto de acá, a ver, esto de acá y esto de acá serían una potencia de una potencia, ¿o no? Y potencia de una potencia, tenemos una propiedad para eso. La potencia de una potencia dice que sus exponentes se van a multiplicar. ¿Se acuerdan que si tengo producto de la misma base, los exponentes se suman? División de la misma base, los exponentes se restan. Y si tengo potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. O sea que acá yo tengo que multiplicar 2 por 2. O sea que acá voy a volver a anotar acá abajo. 4x cuadrado por 25 y acá me va a quedar x a la 2 por 2, que es x a la 4. Y acá me va a quedar 9 y me va a quedar x a la 3 por 2, que es x a la 6. Tengan cuidado porque lo típico es que sin querer lo sumamos, ¿sí? En el caso de 2 por 2 no importa porque da lo mismo, pero en el caso de 3 por 2 sí, porque no es lo mismo 6 que 5. Entonces, ojo con eso porque la suma es solo para producto de potencias de igual base. Una vez que llego a esto de acá, tengo que hacer la cuenta. 4 por 25 por 9 me da 900. Esto es 900 y x cuadrado por x a la cuarta por x a la sexta tengo que sumar los exponentes. Me queda x a la 12. Entonces, siempre que yo tenga una potencia, acá tenemos un ejemplo resuelto, si yo tengo x al cuadrado al cubo, vendría a ser x a la 2 por 3, que es x a la 6. Miren acá, si tengo x a la 5 a la 2, es lo mismo que tener x a la 5 por 2, que es lo mismo que tener x a la 10. Acá lo mismo, a la 3 a la 4 es lo mismo que tener a la 3 por 4, que es 12. No hace falta que escriban este paso, directamente ponen a la 12 y se va a entender. Miren acá que tengo más pasos. Acá tengo 2x al cuadrado al cubo. Ojo con esto, porque el cubo este está afectando al 2 y a la x al cuadrado. Entonces me va a quedar 2 al cubo, que es 8, y x al cuadrado al cubo, que es x a la 2 por 3, que es x a la 6. Y acá este cuadrado está afectando al 3 y al 4, al x a la cuarta, digo. Entonces me va a quedar, acá teníamos un por y me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, y x a la 4 por 2, que es x a la 8. Lo que tienen que tener cuidado es no hacer 2 elevado a la 3, es multiplicación. Una vez que tengo esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seguir acá abajo. 9 por 8 es 72. Y x a la 6 por x a la 8 es x a la 14, porque se suman los exponentes. Tengo lo mismo acá. Este cuadrado se lo tengo que pasar al 4 y a la x al cuadrado. 4 al cuadrado me da 16. Y x al cuadrado es x a la 2 por 2, que es 4. Y acá me va a quedar 5 al cuadrado, 25, x al cuadrado, que es lo mismo, x a la cuarta. Y acá tengo que hacer 16 por 25 primero, por un lado de los números por los números. 16 por 25, que es 400, lo voy a poner acá. Y x a la cuarta por x a la cuarta es x a la 8. Veamos acá, el 2 se lo tengo que dar al 10 y a la x al cubo. O sea, 10 al cuadrado me da 100 y x al cubo al cuadrado es x a la 3 por 2, que es x a la 6. Acá 6 al cubo es 216 y x a la cuarta al cubo es x a la 4 por 3, que es 12. Y acá me queda 100 por 216 es 2168.
21.600 y x a la 12 más 6, porque estos son dos sí que se suman, es x a la 18. Y ahí lo escribí de la manera más resumida posible. Veamos este último ejemplo con un número negativo. Menos 4 al cubo me va a dar menos 64. X al cuadrado al cubo se multiplican. Me va a quedar 2 por 3, que es 6. Y acá me va a quedar 2 a la cuarta, que es 16. Y x al cubo a la cuarta, que es x a la 12. Y entonces acá me va a quedar 64, menos 64 por 16 me da menos 1024. Y x a la 6 por x a la 12 es x a la 18. ¿Queda claro esto? Hay que tener mucho cuidado porque cuando se van mezclando las propiedades se pone más complicado y tengo que prestar mucha atención. Y lo que quería decir acá es ojo con los paréntesis. Si yo tengo 2 al cuadrado al cubo, es lo mismo que tener, resuelvo 2 al cuadrado que me da 4, al cubo que me da 64. Si yo tengo x al cuadrado al cubo, tengo una potencia de otra potencia, entonces se multiplican los exponentes. Me va a quedar x a la 6, ¿sí? Como acá, 2 a la 2 por 3, que es 6. 2 a la 6 es 64, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo ningún paréntesis? Si yo tengo x a la 2 a la 3. Es como si tuviera un paréntesis acá. Entonces, si yo tengo 2 a la 2 a la 3, es 2 a la 8. O sea, primero resuelvo 2 a la 3, que me da 8, y hago 2 a la 8. ¿Ven que es muy diferente esto que esto? Y esto no es tan diferente. X a la 2 a la 3 sería x a la 8, ¿sí? Veamos ejemplos. A la 2 a la 5 es lo mismo que tener a la 2 por 5, que es 10. Y a la 2 a la 5, primero resuelvo 2 a la 5. O sea que me queda 2 a la 5 es 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Es mucha. Entonces, esto me va a quedar a la 42. Miren este caso, b a la 3 entre paréntesis a la 4 es potencia de otra potencia, entonces se multiplican los exponentes. 3 por 4, 12, o sea que esto es b a la 12. Y ahora, dividido es. Y ahora, b a la 3 a la cuarta es b a la 81. ¿Qué pasa si yo tengo una división y este número es más grande que este y me va a quedar un número negativo en el exponente, ¿no? O sea, yo tendría que hacer 12 menos 81. Eso da menos 69. O sea, esto me daría b a la menos 69. Nosotros todavía este tipo de cosas no las sabemos resolver con números, no sabemos cómo se resuelve. Pero lo que sí tienen que saber es que esto existe, ¿sí? Yo podría calcular cualquier número elevado a la menos 69. Entonces, si llegáramos a estar en el caso en el cual un exponente me queda negativo, lo voy a dejar negativo y voy a seguir trabajando con eso, ¿sí? Aunque no lo sepamos resolver. Más adelante, durante el año, lo vamos a aprender a resolver, ¿sí? Pero no pasa nada si a mí me queda negativo ahí. Veamos algunos ejemplos que incluyen todo lo que vimos hasta ahora. Miren acá, tengo b a la 5 a la 2, que es b a la 10. Es lo mismo que teníamos acá. Y acá tengo b a la 2 a la 5, que es b a la 32. A la 32. Esto está entre corchetes. Y acá está dividido b a la 32, ¿no? Porque 2 a la 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 16, por 2, 32. En el primer corchete me va a quedar b a la 42. Dividido b a la 32. Y acá lo único que te va a hacer es restar los exponentes. O sea que el resultado me va a dar b a la 10. Miren este, b a la 7 al cuadrado es b a la 14, porque toca hacer 7 por 2.
Y b a la 8 a la 2, si no tengo ningún paréntesis, tengo que hacer 8 al cuadrado, ¿no? Que me da 64. O sea que esto es b a la 64. Y ahora sumo los exponentes, o sea que esto me da b a la 78. Veamos acá. Acá tengo números y división. Lo mismo que pasa con la multiplicación, pasa con la división. Primero voy a dividir los números. 10 dividido 5 me da 2. Y como tengo acá exponente 1, x a la 8 dividido x a la 1 me da x a la 7. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea que lo voy a dejar así. X a la 3 a la cuarta, acuérdense que como no tiene paréntesis, tengo que resolver 3 a la cuarta. Esto es x a la 81, corchete, corchete. Y acá tengo x a la 2, entre paréntesis, a la 5, es potencia de otra potencia. O sea que multiplico 2 por 5, 10. Esto es x a la 10. Acá tengo que hacer propiedad distributiva. Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Esto se lo tengo que dar a la x a la 7 y se lo tengo que dar al 2. O sea que acá abajo me va a quedar 4x a la 7 por 2, que es 14, por x a la 81, entre corchetes, por x a la 10. Esto lo voy a seguir acá. No voy a tener espacio para este, pero no importa, de última lo hacemos en la otra. Acá el 4 está solo y acá no tengo otro número para multiplicar, o sea que me va a quedar 4. Y el 14 más 81 es x a la 95. Y acá afuera me queda x a la 10, o sea que me va a quedar 4x a la 105, ¿no? Porque se suman estos dos exponentes. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Voy a borrar esto que acabo de hacer, así tengo espacio para el próximo. Después de última, si lo quieren copiar, cuando lo copien, ponen pausa antes de que lo borre. Acá tengo, esto se lo tengo que dar al 2 y a la x al cubo, o sea que me queda 2 a la cuarta, que es 16, y x al cubo a la cuarta, potencia a otra potencia, se multiplican. 3 por 4, 12. Y acá tengo 5 al cuadrado, que es 25, y x a la 2 es x a la 4. Todo este corchete afuera tiene una potencia, así que hay que tener cuidado. Primero voy a resolver todo lo que está dentro y después le voy a dar la potencia. Acá tengo x a la 3 a la 4, que es x a la 81, ¿no? Ahora, primero adentro del corchete tengo que hacer los números por los números. 16 por 25 me da 400. X a la 12 por x a la 4 me queda x a la 16. De acá afuera me queda x al 81. O sea que me va a quedar 81 más 16 es 97. Y acá me queda 400 porque no tengo otro número para multiplicar. Y así es como lo escribo en su mínima expresión.